Bueno, hermanos, es una alegría poder compartir nuevamente otro día del Señor con todos ustedes. Hoy vamos a estar viendo la carta a la iglesia de Tiatira, que es llamada, o bueno, hay muchas formas de llamarla, la iglesia pagana, la iglesia infiel, digamos, hay muchos, la iglesia que comprometió la verdad. Hay muchas denominaciones, pero la idea creo que es clara, digamos. Es una iglesia que, seducida por el pecado, permitió que el liderazgo y parte de la iglesia se corrompieran. Esto me hacía pensar en las palabras del Señor que están en Mateo 5, que de alguna manera será la conclusión. Será la conclusión del mensaje de hoy. Y que es aquello en lo que debemos meditar. Mateo 5, del 13 al 16. Dice el Señor: si vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, es decir, pisoteada, por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta iglesia fue una iglesia que su sal se desvaneció y la luz fue colocada debajo de un almud, al menos en una parte de la iglesia. Y yo pienso que este es un gran peligro que corre hoy la iglesia de Cristo, que ha corrido, digamos, siempre, pero hoy en particular tiene puntos de contacto con la realidad de la iglesia de Tiatira. Entonces, amados hermanos, debemos pedirle al Señor que nos ayude a que la sal en nuestras vidas no se desvanezca. ¿Y cómo se desvanece la sal? Alguno podría preguntarse, ¿cómo se desvanece la sal? Bueno, el ejemplo que está tomando Cristo, ya lo he mencionado, es el ejemplo de la sal que se tomaba del mar muerto, que era una sal mezclada con yeso, que no servía para consumo humano, sino que se utilizaba para echar en los caminos, y esa sal mezclada con yeso hacía que el pasto no crezca. Por eso, para lo único que sirve ese tipo de sal desvanecida, sin gusto, es para ser pisoteada. ¿Está? Entonces, amados, ¿cómo hacemos para nosotros no perder ese poder preventivo de la corrupción? La sal sirve para qué cosa? Para que la carne no se pudra, ¿no? Para que aquello que está en contacto con la sal no se descomponga. Ahora, si un cristiano, su sabor está desvanecido, lo que va a ocurrir es que va a empezar a sentir el olor a podrido, digamos, ¿no? Va a empezar a sentir el olor a putrefacción que lo rodea. Y lo mismo ocurre con la luz. Cuando un creyente se niega a exponer la verdad, y es interesante que el versículo 15 conecta la luz con las obras, para que las personas vean vuestras buenas obras. Es decir, no solamente un concepto, filosófico, ¿no? Yo pienso que lo bueno tiene que ser buscar a Dios, y por lo tanto, bueno, todas las personas debieran seguir lo bueno y buscar a Dios, digamos, ¿no? Ahora, si ese es lo que vos postulás, pero finalmente tu testimonio niega lo que estás diciendo, entonces nadie se va a ver compelido a seguirte. ¿Se entiende? Es decir, si sos un mediocre moral y espiritualmente, digamos, tu vida no va a impactar la vida de nadie. No va a ser algo que otra persona quisiera imitar, ¿sí? Ahora, para esto, hermanos, necesitamos del Señor, necesitamos de los medios de gracia, necesitamos de
de la comunión con los santos, de la palabra de Dios y de la oración. Vamos a leer el texto, vamos a comenzar a leerlo y lo vamos a ir desarrollando. Dice, esto es Apocalipsis 2, del 18 al 29. Es la carta más corta a la iglesia que es más desconocida. Es decir, cuando uno investiga los anales de la historia para estudiar sobre Tiatira, hay muy poca información, pero es interesante que la poca información que se dispone de la historia conecta de manera perfecta, pero historia extrabíblica, conecta de manera perfecta con aquellas cosas que vemos que el Señor le marca a la iglesia de Tiatira. Es interesantísimo eso. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces, vamos a detenernos ahí. El Señor se está describiendo a sí mismo de tres maneras. Se presenta como el Hijo de Dios, se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El Señor básicamente en sus distintas presentaciones, Él va tomando partes en realidad de otra gran presentación que hace al principio del libro de Apocalipsis, y dependiendo del caso de cada iglesia, enfatiza un punto u otro punto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Él se presenta parte de sus atributos, por así decirlo, a una iglesia según la debilidad que está pasando esa iglesia. Es como que le está dando la medicina que esta iglesia necesita. La información que a esta iglesia le falta es aquella en la que Cristo enfatiza. ¿Para qué cosa? Para reforzar la fe de esa iglesia. ¿Sí? Esta iglesia dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, parece que es una iglesia que va para adelante, ¿no? Una iglesia... Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces acá lo que tenemos es un problema increíble, ¿no? Que por un lado esta iglesia tiene obras que son conocidas por Dios y que son obras de amor y de fe, y de servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, una iglesia que fue creciendo, digamos, ¿no? En madurez espiritual. Increíble que al mismo tiempo es capaz de soportar a una mujer que no sabemos quién es, que es identificada con Jezabel, que es un personaje bastante conocido del Antiguo Testamento, y permite que esa mujer haga desmanes, digamos, dentro de la iglesia. Entonces uno podría pensar, qué contradictorio que sea que ocurra algo así, qué contradictorio que pase en el mismo lugar donde hay obras que van mejorando. En el mismo lugar también hay una persona que está validada por la iglesia para enseñar a pervertir al pueblo, digamos, ¿no? Esta historia me hacía acordar, esta semana estuve meditando bastante en la historia de Lázaro y el rico, y en un momento determinado el rico discute con Abraham y le dice, Padre Abraham, mandalo a Lázaro a que vaya a la tierra para que advierta a mis hermanos. Yo tengo 5 hermanos, le dice, y ellos no van a terminar acá. Esa es la evaluación que él hace porque conoce a los hermanos. Van a terminar acá en este tormento. Mandalo a Lázaro. Primero le pide que lo mande para acá, para que le moje la boca. Pero como Abraham le dice, no, eso no se puede. Vos estás allá, Lázaro está acá, vos recibiste tus bienes en tu vida y él recibió males. Y él está consolado y vos
atormentado. Y hay además una gran cima que no se puede cruzar. No se puede, ya está. Entonces dice, bueno, mandalo a Lázaro que vaya y que les advierta a mis hermanos de esto. Porque si alguien se levanta de los muertos, entonces ellos se van a arrepentir. Le dice así. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. ¿Cuál es el razonamiento que está teniendo el rico? Le está diciendo esto, mirá, Abraham, el problema no es que la gente no se quiera arrepentir, el problema no está en el corazón de la gente, el problema está en el mensaje. No es suficientemente creíble el mensaje. Pero si ese mensaje fuera predicado por alguien que se levantó de los muertos, es decir, si pudiéramos ver una señal lo suficientemente potente, milagrosa, si pudiéramos ver una señal suficientemente impactante, eso haría que el mensaje sea validado y por lo tanto obviamente que las personas se van a arrepentir. Mis 5 hermanos se arrepentirían. Pero el problema no está en mis hermanos, es que el mensaje no es suficientemente creíble. Fíjate, vos decir, el impío que está en el infierno, cuestiona el mensaje y no el corazón de las personas. ¿Y qué Abraham le dice? No, le dice, mirá, aunque alguien se levante de los muertos y predique, no se van a convertir. ¿Por qué? Porque no oyen a Moisés y a los profetas. Es decir, el problema no está en el mensaje. El problema no es que el mensaje no es suficientemente verdadero. El problema, es más, ni siquiera es un problema de información. No es que la información está mal y tampoco es que no sea creíble. El problema es que aunque está bien y aunque está extremadamente validada, las personas se niegan a arrepentirse. Ese es el principal problema, ¿sí? El problema no es el mensaje, el problema es el corazón de la gente, ¿sí? Todos saben, están expuestos a la ley del Señor, mínimamente a los 10 mandamientos. Y aunque lo saben, no se quieren arrepentir. Las personas no se quieren arrepentir. El problema de la iglesia de Tiatira es que ellos cedieron a la verdad. ¿Por qué? Por causa de la presión de la sociedad. Vamos a leer el versículo 18. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Miren la cantidad de virtudes que tenían estos hermanos, ¿no? Qué fiel que era esta iglesia. Y tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia que estaba creciendo espiritualmente, que por medio del amor evidente, por medio de la fe evidente, sus obras iban aumentando y creciendo. Sin embargo, tenían esta contradicción, que permitían que una mujer identificada como Jezabel es un personaje del Antiguo Testamento que era una mujer pagana que se casó con un rey que se llamaba Acab, uno de los reyes de Israel, el reino del norte, ¿sí? Y era básicamente, esa mujer fue una especie de intercambio. Era común que en el tiempo antiguo los reyes intercambiaban las hijas como una forma de tratar de mantener la paz, digamos. No somos 2 reinos distintos, pero vos estás casada con mi hija, yo estoy casado con la tuya, entonces somos familia, digamos, no nos vamos a estar matando entre familias, ¿no? Esa era un poco la lógica de ellos. Entonces esta mujer, que era una mujer de un pueblo que se llamaba Sidón, un pueblo extremadamente pagano, impío, idólatra, se casa con Acab y en realidad lo que termina ocurriendo es que termina llevando a la debacle espiritual de Israel, a cometer niveles de idolatría hasta ese momento no vistos, digamos, ¿no? Y ahí es donde aparece un profeta que se llama Elías y lo confronta al rey Acab. Entonces identifica a esta mujer como alguien, digamos, que se mete en el pueblo de Dios y se asocia con líderes pervertidos. Es decir, ¿por qué cuando una persona se ingresa en una iglesia y toma un lugar de liderazgo? Es porque ya el propio liderazgo está pervertido, digamos, ¿no? El propio liderazgo, como dije anteriormente, aunque conoce el mensaje, sabe perfectamente de la veracidad del mensaje, decide no honrarlo,
decide no someterse al mensaje del Evangelio y lo negocia. Y lo negocia y va justamente, como les dije anterior, como es una sociedad, yo te doy y vos me das, digamos, ¿no? Como dijimos anteriormente, que esta era un poco la lógica entre Israel y el reino de Sidón. Yo te doy y vos me das. Entonces el principal problema de esta iglesia era que estaba haciendo esto. ¿Y a qué estaban siendo impulsados? Que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, ¿cuál era el tema específico de Tiatira? Tiatira es una pequeña ciudad que está aproximadamente unos 65 kilómetros, hoy ubicada en Turquía, de lo que era Pérgamo. Recuerden que hablamos de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué pasa? Esta era una especie de ciudad tapón, que la función que había tenido históricamente, digamos, desde 3 siglos antes de Cristo, esa ciudad tapón lo que hacía era aguantar, las tropas romanas estaban asentadas ahí, las tropas del César, o sea, tropas de élite, estaban asentadas ahí y su función era aguantar la embestida de los enemigos hasta que la ciudad de Pérgamo, que era la ciudad fuerte, se prepare para la guerra. Básicamente esa era una de las características que tenía la ciudad de Tiatira. Y otra característica muy importante era que era una especie como lo que sería Santo Tomé, acá Santo Tomé o Sauce Viejo, acá en Santa Fe, que era una ciudad con un parque industrial bastante importante, digamos, ¿no? Y era una zona industrial, digamos, para los términos de la época, ¿no? No había máquinas como las conocemos, pero sí era una zona, por ejemplo, no sé si recuerdan la historia de Lidia, ¿de dónde era? Vendedora de púrpura, ¿de dónde era? De Tiatira, ¿sí? Entonces ahí era una zona comercial donde diferentes productos, por ejemplo, como la púrpura, que era uno de los productos es actualmente uno de los productos más caros de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Se producía en esa ciudad. Además de ser un pueblo de artesanos, de orfebres, por eso algunos conectan el hecho de que Cristo se presenta con pies semejantes al bronce bruñido, ¿no? Ellos saben perfectamente bien de lo que les está hablando, digamos, ¿no? Porque era un asentamiento de artesanos. ¿Y cuál era el tema? Que esos artesanos estaban unificados en gremios o hermandades, ¿está? Como la fraternidad de los italianos que cuando llegó acá a Argentina, bueno, eran gremios que se unificaban por actividad. ¿Y cuál era el tema? Que esos gremios, cada gremio tenía su patrono, ¿está? Cada gremio estaba identificado con un determinado patrono, romano, un dios pagano, básicamente, al cual en las reuniones de comisión, es decir, cuando se reunía la CGT de Tiatira, ¿sí? Cuando se reunía la CGT de Tiatira, bueno, entronizaban al patrono y hacían no hacían choripaneada como hacen acá en Argentina, sino que hacían carne, o sea, esta idea de hacer un asado, ¿no? Se hacían un buen asado para todos y que había por supuesto vino e idolatría, ¿no? Y en una reunión donde hay muchos hombres y hay vino y hay carne y hay idolatría, suele haber también que otra cosa, inmoralidad sexual, ¿sí? Entonces todo ese combo estaba muy presente en la cultura pagana de Tiatira. ¿Y cuál es el problema? Que esto era una ofensa digamos, terrible para los miembros del gremio, que se presente un cristiano y diga, bueno, ¿saben qué? Miren las 3 descripciones. Dice, el Hijo de Dios, versículo 18. El Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque César era adorado como el Hijo de Dios, por ejemplo. Fue considerado, llegó a ser una deidad que era adorado como Hijo de Dios. Entonces Jesús se presenta y le dice a la iglesia de Tiatira, a los hermanos de Tiatira, les dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, lo primero que se presenta, ¿está? ¿Por qué? Porque en esas fraternidades César era considerado Hijo de Dios, pero acá se presenta el verdadero Hijo de Dios, del Dios verdadero. Esta mujer, Jezabel, ¿no? Pensemos en Jezabel como este personaje del Antiguo Testamento
que se mete en Israel en una alianza de conveniencia, ¿sí? En una alianza política de conveniencia entre el reino del norte, que estaba gobernado por Acab en ese momento, y Sidón y algunas otras ciudades del norte de Israel. Entonces, como una especie de alianza económica militar, ¿no? Esa era la idea de Jezabel y es el rol que cumplió. Y aunque el Nuevo Testamento no lo menciona, el Antiguo Testamento solo nos menciona la maldad de Acab, nos menciona la idolatría, nos menciona la sequía de 3 años y medio que sufrieron. En realidad fue un tiempo de mucha prosperidad, el tiempo, salvo por esos 3 años y medio que aparece Elías y destruye Israel básicamente con una sequía de 3 años y medio, o sea, la destrozó. Pero en realidad Acab, desde el punto de vista político, era un genio político. Era un genio político que además le trajo prosperidad a Israel. Está justamente por esta cuestión, por este tema de las alianzas. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando vos te alías con el enemigo de Cristo, en realidad vos estás cediendo mucho más que intenciones políticas. Vos te estás sometiendo espiritualmente con aquel con el que te estás asociando. ¿Se entiende? Entonces esta mujer, digamos que es interesante que es mencionada como Jezabel, ¿no? Que está dentro de la iglesia y que, bueno, alienta a los hermanos a decir, bueno, a ver, te fuiste a la fraternidad, pusieron un trono de otro de los dioses bastante importante para ellos, era, no me acuerdo el nombre del dios del mar, pero bueno, porque también obviamente era, digamos, una industria importante era también la industria pesquera. Entonces, bueno, colocan al patrono, lo adoramos, aparece el vino, aparece la prostitución y la juerga, y bueno, pareciera que esta líder de la iglesia les decía a los hermanos, bueno, no pasa nada, no pasa nada, Dios sabe lo que vos estás haciendo, Dios sabe que no tenés otra alternativa, ¿viste? Dios lo sabe eso. Vos ya sabés cómo es la fraternidad. Entonces, esta mujer estaba enseñando eso. Y básicamente lo que estaba haciendo era, digamos, comprometer, ¿qué cosa? La integridad moral y espiritual de la iglesia. Entonces, Cristo se presenta como el Hijo de Dios, y acá dice, el que tiene ojos como llama de fuego, es decir, Cristo está viendo lo que están haciendo. Lo ve. ¿Se entiende? Es decir, por más de que una mujer, una líder, digamos que está tratando, por así decirlo, de buscar la conveniencia política económica de los hermanos de la iglesia, les diga que no pasa nada, que no se están contaminando, que en realidad no es tan grave cometer fornicación, idolatría y emborracharse con los paganos. Cristo lo ve. Y la llama de fuego, la idea del fuego, justamente algunos teólogos lo asocian a la purificación ritual. Está asociado a la purificación ritual. No sé si ustedes recuerdan, en Levítico tenemos muchas ofrendas que son quemadas, es decir, todas las ofrendas pasan por el fuego, todas las ofrendas pasan el fuego, y justamente el fuego también tiene esa propiedad, al igual que la sal, ¿de qué cosa? De esterilizar, ¿no? De limpiar lo que está corrompido. Entonces Cristo ve todo, pero además con la intención de combatir el mal, con la intención de purificar espiritualmente al pueblo. Pero además se presenta como alguien que tiene pies semejantes al bronce bruñido, es decir, como alguien que está firme. Esta idea de que del bronce bruñido también hace referencia justamente a que aunque los creyentes de Tiatira, algunos, no todos, vamos a ver, algunos titubean frente a ante la adversidad en sus entornos paganos, Cristo está firme. Cristo está firme como el Hijo de Dios, que además está observando todo. ¿Está? Entonces, esa es la idea que quiere comunicar en su presentación, con el objetivo de disuadir a los hermanos de que abandonen el pecado, de que dejen de transar con los impíos y con los paganos.
Amados hermanos, muchas iglesias, principalmente las iglesias reformadas, la iglesia anglicana, por ejemplo, la iglesia luterana, las iglesias reformadas holandesas, ¿cuál ha sido el talón de Aquiles que han tenido? Que son iglesias que han dependido enormemente de ¿qué cosa? Del Estado. No son iglesias que son independientes del Estado, son iglesias, lo mismo que la iglesia católica, que de hecho es un Estado en sí mismo. ¿Está? ¿Cuál es el problema con esas iglesias? ¿Y qué pasa siempre? Los intereses políticos se contraponen a los intereses espirituales. Siempre ocurre eso y siempre va a ocurrir. ¿Cuál es el problema? Que aquellos que están sirviendo a Dios, si quieren seguir sosteniéndose del Estado, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer? Y tienen que hacer la vista gorda. No vaya a ser que todavía me rajan. No vaya a ser que me destituyan. No vaya a ser que deje de ser el obispo de Alemania. ¿Sí? No vaya a ser que me rajen a patadas del Vaticano. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Obligatoriamente se ven tentados a ¿qué cosa? A por un bienestar económico y político, ¿no? y externo, a ceder ¿a qué cosa? A la inmoralidad que avanza y que no se va a parar. No sé si han leído el libro La mortificación del pecado. El pecado arranca con una pequeña insinuación, pero luego te mete un bazucazo, digamos. ¿Sí? Es como si fuera una pelea que se te acerca, te amaga que te va a pegar y vos decís, bueno, no va a pasar nada y te vuela los dientes de una trompada. No es que, te vuela los dientes de una trompada. Entonces el pecado no es que, se va a quedar hasta acá, hasta acá no va a avanzar, no. Se va a llevar todo puesto, como una avalancha, como una ola gigantesca. Se lleva todo puesto. Todo lo que se pueda llevar puesto, se lo va a llevar puesto. Por eso, Cristo llama a su iglesia a no ceder frente al pecado. Cristo llama a su iglesia a poner su mirada en Él, ¿sí? Aunque nosotros no estamos firmes, Cristo está firme con pies de bronce bruñido. Amados hermanos, aunque ustedes no sean firmes, ¿sí? Aunque tengan deseos de hacer la vista gorda, ¿sí? Aunque se puedan llegar a ver sometidos ante alguna deidad que se mencione como el Hijo de Dios, ¿no? Como era el César, ¿no? Alguien tan importante, Cristo es el Hijo de Dios que está en los cielos, que mira a todos con llamas encendidas, que ¿qué quieren? Purificar del pecado a su iglesia. ¿Está? Y aunque seamos cobardes y dubitativos, Cristo está firme. Cristo está firme y a Él nos debemos. Hay una historia muy conocida de la Reforma Protestante de un clérigo británico que se llamaba Thomas Cranmer. No sé si lo han escuchado hablar, que él fue básicamente el consejero del rey Enrique VIII, que fue cuando se produce la Reforma Protestante de Lutero. Lutero era una locomotora que la única dirección que conocía era para adelante, digamos, ¿sí? Es decir, tiene una personalidad fuerte, arrolladora. Él era un tipo gordo, grande, ¿sí? Es decir, un tipo imponente, que iba para adelante, ¿sí? Y muchos de los reformadores tenían esa conducta, esa personalidad de ir para adelante. Lo mismo, por ejemplo, Ulrico Zwinglio, que muere en batalla incluso, ser un guerrero, además de ser un erudito. Pero ¿qué pasa? Thomas Cranmer, ¿qué ocurre cuando se produce la Reforma Protestante? El rey Enrique VIII, que se quería divorciar hacía tiempo de su esposa, que se llamaba Catalina de Aragón, él la quería dejar porque era un adúltero. Era un adúltero que quería divorciarse de la esposa. ¿Qué pasa? El Papa no lo dejaba, porque acusaba de que eso era una inmoralidad, y tenía razón el Papa. O sea, imagínense, ¿no? Tenía razón el Papa, imagínense el inmoral que era Enrique VIII. Entonces él se quiere divorciar, pero el clero no lo deja. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se produce la Reforma Protestante, con Martín Lutero en Alemania, y todo el Sacro Imperio Romano Germánico se empieza a desmembrar de Roma, entonces eso genera todo un cisma político, digamos, y un cisma económico en el que el Vaticano tenía que atacar. Entonces ahí aprovecha Enrique VIII y se divorcia de la esposa y se casa con Ana Bolena, que era
otra mujer, digamos que estaba en su corte, que él se quería casar con ella. Ahora, ¿quién es el que, de alguna manera, porque siempre hay alguien que aparece, ¿no? ¿Quién es el que le da la justificación teológica? Porque obviamente que él no puede decir, bueno, me divorcio y ahora soy el rey, el líder máximo de la iglesia y me caso ahora con otra mujer. No, tenía que ser bien hipócrita el tema y tenía que haber una justificación religiosa, porque si no, ya arranca deslegitimado moral y religiosamente. Pero si la inmoralidad es tapada con un poquito de religiosidad, entonces se puede suavizar y permite que la persona que está llevando a cabo la inmoralidad no se vea como tan corrupto, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que le da el sustento teológico? Justamente este hombre, Thomas Cranmer. Thomas Cranmer le dice, en una charla, le dice, mirá, Enrique VIII le dice, mirá, yo siento un poco de culpa porque Catalina de Aragón es mi parienta. Estoy medio emparentado con ella. Yo estoy casado con una mujer que es medio de mi parienta. Pero no sé si está tan bien que me divorcie o no. Y obviamente que no, estaba mal que se divorcie. Y le dan la justificación teológica para que se divorcie. Cranmer es el que le da y se divorcia. Y ya Cranmer pasa a ser el obispo de Inglaterra, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Él siempre, pero él al mismo tiempo, él comulgaba con la Reforma Protestante. Es decir, él veía en Lutero, en Zwinglio, y en los reformadores veía que estaban en la verdad. Y él mismo estaba persuadido de muchas de esas ideas. Pero ¿cuál es el problema de él? Él era un cobarde. El problema de él es que él era un cobarde. No era un guerrero como Zwinglio, ni tampoco era un hombre de convicciones fuertes como Lutero, que Lutero, lo que hizo Lutero fue tremendo, sino que él, al conocerlo al rey de Inglaterra y al estar un poco emparentado con él, cedía a cosas que estaban mal. Finalmente, miren cómo termina todo. No voy a contar toda la historia, pero hay varias intrigas políticas en la cual empieza a gobernar una mujer. Es decir, ahí Inglaterra se debate entre la Reforma Protestante y el catolicismo, se debate, y en uno de esos debates, ¿quién termina? A él termina justamente en una restitución católica, de la Iglesia Católica. Él termina siendo condenado como hereje junto con otro grupo de personas y se lo condena a muerte. Y miren lo que hacen los clérigos de la reina. Ya habiendo tomado la decisión de ejecutarlo, ¿sí? Habiendo tomado la decisión de quemarlo vivo, se van hasta la celda y le dan una carta de retractación. Y le dicen, si te retractás y firmás esta carta de retractación, se te va a perdonar la vida. Ya se había decidido que lo iban a matar. Pero le hacen esto ¿para qué cosa? Para deslegitimar toda la Reforma Protestante. Entonces Cranmer, obviamente, estando preso, siendo además un tipo cobarde, agarra y firma. Obviamente que esto genera todo un caos en el mundo protestante, una decepción tremenda, y luego, para aumentar la humillación, se lo llama a una iglesia, la iglesia de Santa María, y él tenía que hablar públicamente de su retractación. Y él, les voy a leer una cosa que él dice. Dice que él se pone en el lugar en el que va a hablar, dice, y Cranmer lo hizo, rogando a la congregación que oraran por él, porque había cometido muchos y graves pecados, pero de todos ellos había uno que gravitaba pesadamente sobre él, del que les hablaría en breve. Es decir, había uno de los pecados que era el que más le pesaba en el corazón a Thomas Cranmer. ¿Por qué? Porque él tenía el testimonio de todos los protestantes de Alemania, de Holanda, que estaban dando la vida por el Evangelio de Cristo, y a él le pesaba la conciencia ser tan cobarde. Dice, durante el sermón, Cranmer lloró amargas lágrimas, levantando las manos y la mirada al cielo y dejándolas caer como si fuera indigno de vivir. Su dolor encontró ahora un alivio en las palabras. Antes de su confesión, cayó de rodillas y las siguientes palabras desveló la profunda convicción y agitación que movían su alma. Empezó a orar: oh Padre del cielo,
oh Hijo de Dios. Miren cómo se presenta, ¿no? Como Hijo de Dios, ¿no? Le habla al Señor como el Hijo de Dios, ¿no? Oh Padre del cielo, oh Hijo de Dios, Redentor del mundo, oh Espíritu Santo, tres personas en un Dios. Ten misericordia de mí, el más miserable de los cobardes y pecadores. He pecado tanto contra el cielo como contra la tierra, más de lo que mi lengua puede expresarlo. ¿A dónde puedo ir o a dónde puedo escapar? Esta es la contradicción, ¿no? Es tremendo, ¿no? La contradicción de alguien justamente que no se la juega. La contradicción de alguien que sabiendo la verdad no se la juega. Dice, ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde puedo escapar? Al cielo puedo estar avergonzado de levantar mis ojos. Y en la tierra no encuentro lugar donde refugiarme, ni quien me socorra. A ti pues corro, Señor, ante ti me humillo, diciendo, oh Señor, mi Dios, mis pecados son grandes, pero ten misericordia, tú de mí, por tu gran misericordia. El gran misterio de Dios se hiciera hombre, no tuvo lugar por pequeñas o pocas ofensas. Tú no diste a tu Hijo, oh Padre Celestial, a la muerte, solo por pequeños pecados, sino por los más grandes pecados del mundo, para que el pecador pueda volver a ti de corazón, de todo corazón, como yo lo hago ahora. Por ello, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Señor, por tu gran misericordia. Nada anhelo por mis propios méritos, sino por la causa de tu nombre, para que sea por ello santificado y por causa de tu Hijo amado, Jesucristo. Ahora pues, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así empieza él su defensa, ¿no? Con esa oración. Luego va a dar un discurso bastante largo, pero al final del discurso, él va a terminar diciendo, es decir, cuando en realidad lo llevan a la iglesia para que él convalide, que efectivamente él había firmado una carta donde decía que renegaba de que Lutero, de las doctrinas de Lutero y de Zwinglio, que eran herejes, y se retractaba de todo, ¿no? Entonces él, ahora están todos los captores esperando que él diga todo esto, que él valide, y va medio dando vuelta, hasta que llega al final del discurso y dice, me retracto de haber firmado la carta. Termina diciendo eso, me retracto de haber firmado la carta. Y cuando dice me retracto de haber firmado la carta, inmediatamente empezaron a frotar los palitos, digamos, ¿no? Empezaron a frotar los palitos y termina siendo mártir, terminó quemado en la hoguera, ¿no? Ahora, hermanos, nosotros somos así un poco también. Nosotros también titubeamos frente a situaciones en las cuales nos vemos en desventaja. ¿Está? Esto es algo que también les ocurría a los hermanos de Tiatira. Un grupo de ellos que se sentían en desventaja por la maldad justamente en la hermandad o en los gremios en los que ellos participaban, se sentían en desventaja. Ahora, ¿cuál era el gran pecado? El gran pecado era que la iglesia admita a esta mujer Jezabel que les decía a los hermanos, no pasa nada, dale para adelante. ¿Sí? Dale para adelante. ¿Cuándo no? Cuando Cristo es el Hijo de Dios que ve todo con sus ojos de llama y que además está firme. ¿Sí? He aquí, vamos a continuar con el texto. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, es decir, de su inmoralidad. No se quiere arrepentir. Es decir, Cristo, qué tremendo, ¿no? Le dio tiempo a esta líder de la iglesia para que se arrepienta de lo que estaba enseñando. Pero la mujer no se quiere arrepentir. No quiere dejar de enseñar y de incitar a los hermanos a que, bueno, vos querés estar con un pie en la iglesia, en Cristo, pero al mismo tiempo te querés juntar con los paganos para fornicar, para emborracharte, para comer comida que fue entregada a los ídolos.
¿Vos querés hacer eso? Bueno, estás afuera entonces. En realidad, estás afuera. O sea, alguien que enseña eso y que además de todo no se quiere arrepentir, entonces está afuera. El Señor ya la desechó, dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, Cristo la responsabiliza principalmente a ella, pero a los otros también. Y es interesante la metáfora. Cristo la arroja a una cama, pero es una cama de tribulación. ¿Sí? Es decir, que ella está incitando a los hermanos a la fornicación, que involucra, como yo les estoy diciendo, no solo fornicación, sino también idolatría. Y como obviamente la fornicación se comete en una cama, en un lecho, Cristo le dice, bueno, ¿vos querés fornicación? Bueno, la arroja a una cama, pero no es una cama de placer, es una cama de tormento, es una cama de tribulación, es una cama de angustia. Es decir, es interesante esto, ¿no? Que de alguna manera aquello que ella piensa que le va a dar placer o que le va a dar confort, que le va a dar lo que quiere, en realidad es la trampa, es la ratonera que la va a matar. ¿Sí? Es la ratonera que la va a matar. Y amados hermanos, eso es cierto para la iglesia del día de hoy. Esto es cierto, es decir, aquellos lugares en los que te dedicas a fornicar espiritualmente, digamos, tal vez literalmente, pero al menos a cometer idolatría. Es decir, ¿qué significa cometer idolatría? Significa esto, rendirle culto a otra cosa que no sea Dios. ¿Sí? Entonces, en realidad te estás metiendo en la ratonera. En realidad lo que va a ocurrir es que vas a ser es decir, aquello que vos pensás que te va a dar algo, en realidad esto se está firmando la sentencia de muerte. ¿Sí? En realidad justamente es la trampa del pecado. Te promete que la vas a pasar bien, que te vas a salir con la tuya, que además no vas a tener consecuencias. Esa es la gran trampa del pecado. ¿Sí? No pasa nada. Dale, no pasa nada. Dale. ¿Sí? Esa es la promesa del pecado. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué hay detrás? Está el abismo detrás. Detrás está la muerte. ¿Sí? Ahora el Señor le da tiempo para que se arrepientan aquellos que la han estado siguiendo. Amados hermanos, si ustedes han estado involucrados en o están involucrados en alguna medida en esto, ¿y qué sería en esto? Bueno, justamente en que por presión del tipo que sea, no importa dónde sea, vos te das cuenta de que estás cediendo la verdad, de que preferís no ser sal y no ser luz, entonces te tenés que arrepentir de eso. ¿Sí? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Obviamente que uno tiene que tener, por así decirlo, tenés que aprender a considerar, a actuar con cordura, digamos, ¿no? Tenés que actuar con cierta cordura, es decir, vos no podés, justamente estamos hablando del quinto mandamiento, ¿no? A veces hay órdenes que están establecidos, a veces hay órdenes que están establecidos y uno debe respetar el orden establecido. Hacelo, pero no participes del mal. ¿Querés hacerlo? Hacelo, pero no participes del mal. Apártese del mal. Todo el que invoca el nombre del Señor se tiene que apartar del mal. Se tiene que apartar del mal. No te podés ir, bueno, perfecto, no te vayas, pero no participes del mal. Se sale luz. Decís, yo de esto no voy a participar. Yo no bebo de la copa de los pecadores y de los impíos. ¿Está? Tampoco, obviamente, hay que tirarle perlas a los cerdos. Porque efectivamente hay pecadores que están tan corrompidos que son cerdos. Y cualquier, por así decirlo, apertura de tu parte, lo único que va a significar es una blasfemia contra Cristo y una injuria al Señor. Bueno, esas cosas no, pero tampoco cedas a la verdad. Tampoco permitas que la sal se desvanezca. Dice versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto es otra cosa importante, amados hermanos.
aquellas cosas que estás recibiendo de Dios, como correcciones, son causa de tus obras. Es así de simple. Una de las distorsiones que produce el pecado en nuestras vidas es que uno no conecta lo que hace con lo que le pasa. Se disocia. Che, ¿por qué siempre me pasa esto? Bueno, ¿no será que vos siempre haces lo mismo? ¿No será que siempre haces lo mismo? ¿Entendés? La gente disocia lo que le pasa de lo que hace y trata de normalmente, como que queremos guardar nuestra estima, yo no soy culpable de nada, yo no tuve nada que ver. La gente no quiere aceptar la vergüenza de que pecó, de que actuó mal, de que hizo mal las cosas, no quiere aceptar eso. Eso es muy difícil de aceptar. Y más si es una aceptación pública. Pero ¿cuál es el problema? Por más de que no lo quiera aceptar públicamente se va a terminar viendo igual. Se va a terminar viendo igual. Más temprano que tarde, las consecuencias del pecado te van a alcanzar. Dios te va a dar lo que te mereces conforme a tus obras. ¿Está? Conforme a tus obras. Ahora, si tu obra es de arrepentimiento, entonces vas a recibir misericordia. Pero si es perseverar en el pecado, prepárate para recibir lo que te espera. Prepárate para recibir lo que te espera. Entonces, amado hermano, no debemos desconectar lo que nos pasa, lo que nos viene como consecuencia de nuestra conducta. Lo que te pasa en muchas ocasiones es producto de tu conducta. Es así de sencillo. ¿Sí? Y no debemos disociarlo. Eso es así. Y además otra cosa importante. No es el karma lo que viene, es Dios mismo el que lo está haciendo. Dice, yo le voy a dar a cada uno conforme a sus obras. No fue el karma, no es que ese día se levantó mal la persona, no. La situación vino por causa de tu conducta, así de simple. Dice, pero a vosotros, había un grupo de hermanos fieles, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir, Cristo les dice, mirá, a los que están resistiendo, sigan resistiendo, no les pido que hagan otra cosa. Con eso ya tienen suficiente. Sigan resistiendo, que la luz no se apague, que la sal no se desvanezca, permanezcan así, quédense haciendo eso. No les pido otra cosa más que continúen en la dirección en la que van. Dice, no os impondré otra carga, versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, ¿no? Eso es lo que les acabo de decir. Sigan aguantando. ¿Cuánto tiempo, Señor, debemos esperar? Hasta que yo regrese. ¿Podemos aflojar en ningún momento? Hasta que yo regrese. Pero Señor, hasta que yo regrese. ¿Sí? No hay excusa para aflojar. Ningún tipo de excusa. Salvo que el Señor regrese. Ahí sí. Después de que Él regrese, ahí podemos descansar. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con barra de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Sí? Interesante también, estas son promesas de la gloria venidera, ¿no? de la gloria futura. La razón, amados hermanos, para motivarte a continuar adelante, para resistir hasta que Cristo vuelva, es que, amados hermanos, existe una gloria futura en la cual el Señor nos dará un lugar de honra y de preeminencia. Toda la deshonra que sufrimos aquí, por causa del Señor Jesucristo, un día va a redundar como en Lázaro. ¿Sí? Un día va a redundar como en Lázaro, que de la parábola, ¿no? ¿Qué es lo que le dice a Abraham? Le dice al rico, tú allá estás siendo atormentado, pero él acá está siendo consolado. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, lo que nos promete el Señor es esto. Soporten lo que tengan que soportar como creyentes, porque un día recibirán el consuelo no de otra persona, el consuelo del Señor mismo. Y, amados hermanos, les puedo asegurar que el Señor sabe traer consuelo a aquellos que esperan en Él. ¿Sí? El Señor sabe quitar las cargas de aquellos que están cargados y de aquellos que sufren por causa de la justicia.
El Señor va a traer consuelo a los corazones de aquellos que sufren, hermanos. Pueden esperar en Él, ¿sí? Pueden esperar en Él y pueden mirarlo a Él, ¿sí? El Señor sabe traer consuelo a los que sufren por su causa. Dice, y le daré la estrella de la mañana. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la sentencia con la que termina. Entonces, amados hermanos, el mensaje de hoy nos insta, nos llama, nos fortalece para no temer frente a las potestades, frente a aquellos que nos presionen externamente, ¿sí?, para desobedecer al Señor. Nosotros debemos permanecer fieles, ¿sí? Hay una historia que cuenta sobre que ocurrió en la Unión Soviética. Nikita Khrushchev, que es el sucesor de Stalin, cuando Stalin muere de un derrame cerebral, lo dejaron morirse según la historia, asciende al poder Nikita Khrushchev. Khrushchev se pone a denunciar, después de que él asume, obviamente, que él empieza un proceso que llama la desestalinización de la Unión Soviética. Empieza a derrumbar todo lo que hizo Stalin y a tratar de subirse él, ¿no? Y empieza a denunciar todo lo que Stalin hizo. Una vez, y dice, hay una historia que cuenta que una vez, mientras censuraba a Stalin, mientras estaba en un mitin hablando de todas las barbaridades que había hecho Stalin, en una reunión pública, Khrushchev es interrumpido por el grito de un interlocutor del público y le grita, usted era uno de los colegas de Stalin, ¿por qué no lo detuvo? Le grita, ¿no? En medio del público está hablando y escucha que alguien le grita, pero si vos estabas con Stalin, ¿por qué no lo denunciaste? ¿Por qué no lo detuviste? Le gritan a Khrushchev. Entonces Khrushchev, que era muy inteligente, grita, ¿quién dijo eso? Grita al público y nadie en la habitación contestó. Un silencio mudo en la habitación. No se escuchó a nadie. Entonces contesta por lo bajo, bueno, ahora sabes por qué no contesté. ¿Por qué no lo detuve cuando estuve con él? O sea que claro, él no tenía el poder mientras Stalin estaba rigiendo la Unión Soviética. Él no tenía el poder para denunciarlo ni para deponerlo a Stalin. ¿Se entiende? Entonces él ahora le dice, cuando él pregunta, ahora que él estaba al mando de todo, pregunta, ¿y quién dijo eso? Nadie escucha, nadie dice, bueno, ahora sabes por qué no lo pude detener cuando yo estaba en el mitin con Stalin, porque efectivamente muchas veces nosotros no vamos a tener el poder para, no vamos a tener el poder para cambiar todas las cosas, ¿sí? Porque Dios ha determinado a las autoridades y a las personas en su determinado tiempo de la historia y de lugar de poder. Pero sí lo que nosotros podemos es evitar contaminarnos y es ser sal y luz en el lugar en el que estamos. Como hizo el Señor Jesucristo, que estuvo cara a cara frente al gobernador de la provincia de Judea, que le dice a Cristo, a mí no me respondés, le dice, a mí no me estás respondiendo. Es una cosa inimaginable para un procurador romano, inimaginable. Y Cristo le dice, la respuesta de Cristo es, a vos no se te dio más autoridad sobre mí que la que se te ha dado del cielo, le dice. O sea, y ahí lo que produjo en Pilato, si leen el versículo siguiente, dice, y Pilato procuraba soltarlo. Es decir, lo que produjo en Pilato, el valor de Cristo, justamente, no fue el enojo, no, todo lo contrario, le generó respeto a Cristo, por Cristo, sintió respeto por Cristo. Entonces, amados hermanos, repito las tres frases, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce, nos ha hablado hoy y nos llama a no ceder a las tentaciones de los lugares en los que estamos, arrepentirnos si lo hemos hecho, si lo estamos haciendo y clamar a Él, ¿sí? Él es el Hijo de Dios, que es el verdadero Hijo de Dios. Él es el que además ve todas las cosas y ve a su iglesia y quiere purificarla y la llama al arrepentimiento, como hizo con Tiatira, hace hoy con nosotros y en todos los lugares donde este texto sea expuesto. Pero además una cosa importante, que es cómo termina, que el Señor Jesucristo está firme. Pies semejantes al bronce bruñido. Nuestros pies titubean, pero los del Señor Jesucristo no. Entonces cuando titubeemos, pidamos auxilio al Señor Jesucristo,
que Él es fiel para contestar todas las oraciones que tengamos delante de Él. ¿Sí? Terminamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser sal y luz, Señor, en los lugares en los que estamos, a no ceder por ventajas para mantener nuestro estatus de cualquier situación. Ayúdanos, Señor, a no ceder. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que la sal y la sal no se desvanezca y la luz no se oculte. Ayúdanos, Señor. Aún menos en el liderazgo y menos en la iglesia, Señor. Necesitamos de ti, Padre, porque vivimos en un mundo de cristianos que han perdido la sal, de cristianos que pueden convivir con la corrupción y con los impíos, que pueden sentarse a la mesa de los impíos y participar de la idolatría, de la fornicación, participar de la embriaguez y todos los pecados que tú aborreces, Señor, y por los cuales los castigarás. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles hasta que tú regreses, Señor. En el nombre de Jesús, amén.